células estables, permanentes o células lábiles. Porque hay dos tipos de reparación en los tejidos. Uno que es la reparación por regeneración y otra que es la reparación por sustitución, donde se forma la cicatriz o fibrosis. Ahora, ¿cuándo se produce la reparación por regeneración? Hemos dicho en aquellos tejidos donde tiene células lábiles y células estables que se pueden dividir, ¿no es cierto?, en tejido epitelial. Otra condición para que haya reparación por regeneración es que el tejido de sostén, ese tejido fibroconectivo vascularizado, tiene que estar íntegro, indemne. Eso es bien importante, ¿sí? Luego tenemos de que actúan también los factores de crecimiento, ¿no es cierto? Y estas células, que son células del tejido conjuntival, las células parenquimatosas, que son las células maduras, epiteliales, todas esas tienen la capacidad de poder dividirse muy fácilmente. Claro que hay que estimularlos, ¿no es cierto? Se estimula con factores de crecimiento, todo aquí, ¿sí? La regeneración se presenta, eso se llama curación por regeneración. En este tipo de curación por regeneración hemos dicho que tiene que estar íntegro el tejido conjuntival, el tejido de sostén, ¿sí? Y la curación se hace casi en el 100%. Es una reposición casi en el 100% de los tejidos, ¿sí? Ahora, el otro tipo de curación es la de sustitución. ¿Cuándo se produce la curación por sustitución? Cuando se forma cicatriz y en los órganos internos se llama fibrosis. Cuando los tejidos, sus células parenquimatosas son permanentes, como por ejemplo el corazón, el músculo estriado, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, el músculo cardíaco. Esos, por ejemplo, el sistema nervioso son tejidos permanentes. Entonces, estos cuando se lesionan van a curarse por sustitución. Eso significa que se va a formar una cicatriz. Pero en los órganos internos no podemos hablar de cicatriz, hablamos de fibrosis. Entonces, se está sustituyendo músculos, sistema nervioso central por tejido fibrótico. A eso se llama curación por cicatrización. Otro dato importante es también cualquier tejido lábil, tejido estable, si ha sido destruido su tejido de sostén, ese tejido fibroconectivo vascularizado tiene una destrucción extensa, también se va a curar por fibrosis. Eso quiere decir que es importantísima la presencia del tejido de sostén, el tejido fibroconectivo vascularizado, indemne para que se curen por sustitución, por regeneración, ¿sí? Cuando está destruido eso, no importa si son células, tejidos lábiles, tejidos estables, igual se cura por sustitución o por fibrosis, ¿sí? ¿Qué más? Ahora se dice que la cicatriz no tiene ninguna función, ¿sí?, del tejido original. Por eso es que la cicatriz generalmente pierde funcionalidad. El tejido pierde funcionalidad cuando se ha curado por cicatrización y por sustitución. En cambio, en la regeneración, la funcionalidad, el mismo aspecto del tejido se mantiene. Esas son otras características. ¿Cuáles son las fases del proceso de reparación de todas las reparaciones que estoy hablando? Son 5 las fases o los procesos, ¿sí? El primero es la hemostasia. O sea que cuando hay una lesión en un tejido, cuando se agrede el tejido, vamos a tener vasos sangrantes, ¿no es cierto? Entonces viene lo que nosotros llamamos la hemostasia.
quiere decir de que los vasos sanguíneos, ¿cómo se hace la muestra? Primero hay una vasoconstricción pasajera y después la formación de un coágulo del tapón hemostático, ¿no es cierto? Ese coágulo que se llama tapón hemostático, ¿sí? Esa es la primera fase, la hemostasia. Ahora, este coágulo sanguíneo, si bien va a frenar la hemorragia, también este coágulo sanguíneo sirve como un andamiaje, como un caminito que utilizan las células que van a migrar del tejido normal vecino. Hay células que tienen que migrar, las primeras que migran son los macrófagos, ¿no es cierto? Los macrófagos de origen leucocitario, porque todo tipo de lesión en los tejidos, lo primero que existe se instala inmediatamente la reacción inflamatoria. En este caso, una reacción inflamatoria aguda. Y en esa reacción inflamatoria aguda que los leucocitos de origen sanguíneo, las células de origen sanguíneo que se llaman leucocitos, van a migrar hacia este tejido lesionado. ¿Para qué? Para que puedan fagocitar, ¿no es cierto? Para que puedan fagocitar todo lo que no les sirve, todo lo que se ha degradado. El mismo coágulo sanguíneo tiene que ser eliminado. Pero en este coágulo sanguíneo hay fibrina, ¿no es cierto? La fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación que se estimula. El producto final es las mallas de fibrina, ¿no es cierto?, que le dan al coágulo una consistencia, una resistencia a ser degradada. Estas mallas de fibrina van a utilizar estos macrófagos de origen leucocitario, los macrófagos tisulares, los fibroblastos, todos esos tienen que migrar para rellenar este tejido lesionado y migran utilizando estas mallas de fibrina, entonces sirven como andamiaje también, coágulos, ¿sí? Entonces ahí está esto como andamio provisionales. Bueno, la segunda fase es la implantación inmediatamente de lo que se llama la reacción inflamatoria. Entonces, si es una reacción inflamatoria que se instala inmediatamente, ustedes saben muy bien, cuando hay lesión de tejidos, hay una instalación inmediata de una reacción de defensa local, que es la reacción inflamatoria. Y estamos hablando de una reacción inflamatoria aguda, que dura 2 días, ¿no es cierto? En esa reacción inflamatoria están los leucocitos que van a fagocitar todo, ¿no es cierto? Porque para eso sirve la reacción inflamatoria, para fagocitar, eliminar al agente causal. En este caso, el coágulo sanguíneo, lo poco que se ha lesionado en este tipo de tejidos que se están curando, ¿sí? Entonces, la reacción inflamatoria, y también en los macrófagos que migran a la parte central de la lesión, no solamente van a fagocitar, ¿no es cierto?, los leucocitos. En reacción inflamatoria aguda, los neutrófilos son los que fagocitan, entonces, pero también empiezan a aparecer los macrófagos. Y estos macrófagos, ¿qué hacen aquí? Generalmente al tercer día, al cuarto día, los macrófagos aparecen, y estos macrófagos van a ir sintetizando el factor de necrosis tumoral beta, factores de crecimiento endotelio vascular. Este factor de crecimiento de endotelio vascular, por ejemplo, es la que va a ir a estimular a las células endoteliales de los vasos existentes en el tejido normal, ¿no es cierto? La angiogenia, se tienen que formar nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos existentes en el tejido normal. Entonces, ¿cómo se forman? Hemos dicho, primero se rompe o se degrada por las metaloproteínáceas la membrana basal y quedan descubiertas las células endoteliales. Y las células endoteliales se estimulan con el factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, estas van a estimular a las células endoteliales y estas van a ir dividiéndose, y la célula que está en la punta migra, la otra se queda atrás, y así van a ir formando el nuevo conducto, el nuevo vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Y ellas mismas sintetizan su membrana basal, que es colágena tipo 3, y también los fibroblastos que se encuentran en el tejido conjuntival
permiten la formación de las fibras colágenas tipo 3. De esa manera se inicia la reparación de los tejidos. Luego entramos a una etapa de proliferación donde se forma el tejido de granulación. Cuando se están curando las heridas, el primer tejido altamente especializado que aparece en los tejidos es el tejido de granulación. Es el primer tejido altamente especializado, muy vascularizado, con un tejido laxo. Se llama tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? Es un tejido altamente especializado que aparece inmediatamente, se está empezando a reparar el tejido. ¿Sí? Eso no importa si es una lesión simple o una lesión muy compleja, con mucho tejido necrótico. Siempre hay tejido de granulación. Este tejido de granulación, ya les decía en la anterior clase, es un tejido que se caracteriza porque tiene abundantes vasos sanguíneos de neoformación a través de la angiogenia. El mecanismo es la angiogenia. Estos nuevos vasitos sanguíneos se forman a partir de los vasos sanguíneos existentes en el tejido normal. Y solamente en este tejido de granulación, que es altamente especializado, vascularizado, laxo, vamos a ver puros vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos se caracterizan porque solamente tienen membrana basal y células endoteliales. Membrana basal y células endoteliales, porque recién se están formando. Poco a poco estos vasos sanguíneos van a ir madurando. ¿Cómo maduran? Empiezan a aparecer células musculares alrededor de él. Entonces, aparecen las células musculares, ¿no es cierto? Y después las células mioepiteliales también, que revisten alrededor de estos vasos sanguíneos. Entonces, cuando los vasos sanguíneos van madurando, se convierten estos vasitos sanguíneos, ya estamos saliendo del tejido de granulación. El tejido de granulación se caracteriza porque es un tejido, puros vasos sanguíneos recién formados. El tejido que sostiene es muy laxo, no hay fibras colágenas, es muy laxo, edematizado. Por eso es que el tejido de granulación macroscópicamente es un área rosada, brillante por el edema, y tenemos puntos blanquitos. Eso se llama tejido de granulación. Cada punto blanquito es la pared de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Así se ve el tejido de granulación. Con el tiempo, este tejido de granulación va a ser reemplazado por un tejido fibroconectivo vascularizado. ¿Qué quiere decir eso? Que estos vasos sanguíneos van a ir madurando, se van a convertir en capilares, se van a convertir en arteriolas, en arterias, ¿no es cierto? Capilares, vénulas, arteriolas. En eso se convierte, porque los tejidos conjuntivales siempre están formados por pequeños vasos sanguíneos, arteriolas, capilares y vénulas. Entonces, estos vasos sanguíneos poco a poco van a ir madurando, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos del tejido de granulación, que se caracteriza porque solamente tienen membrana y célula endotelial, ¿sí? Entonces, esas van madurando. ¿Cómo van madurando? Adquiriendo células musculares, ¿no es cierto? Después células mioepiteliales alrededor, así maduramos. Entonces se convierten en vénulas y en arteriolas. Y tenemos ya entrando a un tejido mucho más maduro. Ya estamos abandonando el tejido de granulación. Pero no solamente maduran los vasos sanguíneos en todo este proceso de formación del tejido, estamos sustituyendo el tejido que se llama este tejido altamente vascularizado, ¿no es cierto? Estamos sustituyendo por tejido fibroso. Entonces, este tejido de granulación, que es laxo, muy vascularizado, poco a poco van a ir apareciendo también fibroblastos del tejido normal. De ese tejido normal migran los fibroblastos también. Estos fibroblastos van a ir
produciendo fibras colágenas. Como tienen que formar el intersticio del tejido, el tejido de sostén, estas fibras colágenas son tipo 3. Son fibras colágenas, primero son fibras colágenas tipo 1, que después maduran y se convierten en fibras colágenas tipo 3. Esas son las fibras colágenas que se encuentran en el tejido intersticial, en la parte intersticial de todos los tejidos, que sostiene a las células, que sostiene a los vasos sanguíneos. Es tejido fibroconectivo, es tejido fibras colágenas tipo 3. ¿Sí? Entonces, estos fibroblastos aparecen y van sintetizando fibras colágenas tipo 3 y van poniendo las fibras colágenas tipo 3. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer estas fibras colágenas tipo 3? Van a ser tantas las fibras colágenas tipo 3 que van a ir estrangulando a los vasos sanguíneos. No se olviden que en el tejido de granulación hemos dicho que existen muchos vasos sanguíneos y el tejido de sostén es laxo. Ahora el tejido de sostén se está reemplazando por tejido fibroso porque está apareciendo fibras colágenas. Va a ser tanto estas fibras colágenas que van a ir estrangulando a los vasos sanguíneos de neoformación. Entonces van a ir desapareciendo estos vasos sanguíneos. Vamos a llegar al final del primer mes y ya vamos a tener más fibras colágenas y escasos vasos sanguíneos. Siguen apareciendo fibroblastos, siguen sintetizando fibras colágenas tipo 3. Va a llegar un momento, que se llama al tercer mes, este espacio fibrótico no va a tener vasos sanguíneos. Hacen desaparecer completamente a los vasos sanguíneos, las fibras colágenas. ¿Por qué? Porque estrangulan, las meten en necrosis isquémica y de esa manera desaparecen. Siempre por eso hay acompaña a estos tejidos reparativos reacción inflamatoria. ¿Sí? Luego, cuando ya se ha curado por completo la herida, ya estamos en una sustitución. Lo que estoy explicando ahora ya es separación o curación por sustitución. Estamos sustituyendo todo ese tejido que ha sido destrozado, que ha sido lesionado, estamos sustituyendo ya no por células epiteliales, por las mismas células, por los mismos hepatocitos, sino por tejido fibroso. Por eso se dice curación por sustitución. Y cuando estamos ya en la cicatriz, que se forma, qué sé yo, al mes, hasta los 2 meses, pero la verdadera cicatriz madura es a los 3 meses. A los 3 meses ya no hay vasos sanguíneos, porque ya estas fibras colágenas han terminado de colapsar a todos los vasos sanguíneos. Entran en necrosis, son eliminados estos tejidos necróticos y es reemplazada por fibras colágenas tipo 3, que es la fibrosis. Entonces estamos en la cicatriz. Por eso la cicatriz es blanca, porque no tiene vasos sanguíneos. ¿Sí? Esa es la curación por sustitución. Hemos empezado curación por regeneración, que es el mismo tejido que se forma con las mismas funcionalidades. Pero para este tipo de curación por regeneración, el tejido de sostén tiene que estar íntegro. Por ejemplo, si yo quiero explicar la epidermis, hay una lesión de la epidermis, tiene que formarse la misma epidermis, sin cicatriz. Entonces, que la membrana basal, que es tejido conjuntival, tiene que estar intacta. Entonces, cuando está intacta la membrana basal, se forma el mismo epidermis, la misma epidermis. Pero si yo voy a encontrar una cicatriz, quiere decir que la membrana basal y el tejido conjuntival, que es la lámina propia, todo eso, la dermis papilar, se ha lesionado. Entonces es una lesión extensa. En ese caso vamos a tener curación por sustitución, que es la fibrosis o cicatriz. Esa es la explicación de los 2 tipos de curación por sustitución y por regeneración. Ahora, ¿cuáles son los tejidos que curan por regeneración? Aquellas que tienen las células lábiles y las células estables. Tejido epitelial, ¿no es cierto? Después el hepatocito, el hígado,
estables, tienen la capacidad de dividirse. En este proceso de la reparación de los tejidos, ¿qué función desempeñan las células madre tisulares? Estamos hablando solamente de las células que tienen capacidad de dividirse, pero todos los tejidos tienen células madre tisulares. El PRO dice que vengan pues esos preguntas se van a poner en los apuntes, a poner la data, porque he preparado unos mapas conceptuales muy bonitos. Tú puedes sacar foto y pasar. ¿Sí? Y les pasas a todos. Hemos hecho la inflamación, hemos hecho la proliferación de las células. Una vez que se forman los tejidos tienen la remodelación de ese nuevo tejido que se forma, tiene que ser remodelado, que se remodela con las metaloproteínas, se hace, ¿no es cierto? Y las fibras colágenas tipo 3, las fibras colágenas tipo 1 se convierten en fibras colágenas tipo 3. Y estas fibras colágenas tipo 3 tienen que llegar a alcanzar una fuerza tensible de por lo menos un 80-90%. No adquiere la fuerza tensible normal de los tejidos. ¿Sí? Y luego tenemos hasta el 80-85% llega a tener la fuerza tensible. ¿Qué factores afectan a la separación? Ahí están los procesos, las fases de hemostasia, de inflamación, la proliferación de los tejidos, la proliferación y el tejido de granulación. ¿Qué factores afectan a la reparación? Hay factores locales que son la infección, cuerpos extraños, tejido necrótico, oxigenación deficiente, tensión excesiva de los bordes de la vida somatozoide. Y los sistémicos está la desnutrición, el déficit de vitamina C. Ustedes saben muy bien que retrasa la cicatrización, la falta de vitamina C. O la falta de proteínas también en los nutrientes igual los corticoides, los inmunosupresores, esto ya estaba en el periodo de clase. Bien, acá tenemos, miren, hemos llegado a la proliferación del tejido de granulación, formación del tejido de granulación, y después eso se remodela en una remodelación del tejido. Aparece el colágeno tipo 3, no vas a perder. Entonces hay una remodelación del tejido. Entonces el colágeno tipo 3 tiene que madurar. ¿Cómo madura? Con la formación de enlaces cruzados. Se forman enlaces cruzados en este colágeno tipo 3. ¿Quieren tomar foto? Entonces hay una remodelación a la maduración del tejido colágeno. ¿Cómo madura el tejido colágeno? El tejido colágeno madura con la formación de enlaces cruzados que se forman. Y esa maduración está en un 80% de adquirir resistencia. 85% no logra adquirir el 100% de la resistencia de las fibras colágenas tipo normales. Solamente la fuerza tensible se logra hasta el 85%. De paso estoy resfriada. Y el resultado es regeneración y fibrosis. Tanto la curación por regeneración y la curación por sustitución derivan de estos caminos que les he dicho. ¿Cuáles? Voy a hacer primero una hemostasia, segundo la reacción inflamatoria, tercero la proliferación, la formación de tejido de granulación, y este tejido de granulación después es sustituido por tejido fibroso, ¿no es cierto? Y ahí tenemos por un lado la regeneración, por otro lado la sustitución del tejido fibroso. Acá tenemos la reparación de los tejidos lesionados o formato conceptual. Puedes tomar la
lesionados interactúan, uno, la proliferación celular, pero también participan los factores de crecimiento, porque tiene que haber factores de crecimiento que estimulan las células que van a proliferar. Y luego la integridad de la matriz expresiva. Les he explicado, ahí está. En la proliferación tenemos algunas células con capacidad de proliferar, estamos hablando de las células estables, de las células grandes y de las células terminales, ¿no es cierto? Y aquí tenemos luego las aquí, no solamente estas células maduras con capacidad de división son las más importantes para reparar los tejidos por regeneración, son las más importantes. Cuando fallan estas células maduras con capacidad de dividirse, entonces recién las células tisulares pueden participar. Entonces, para que haya una reparación por regeneración, participan las células maduras con capacidad de división, ¿no es cierto? Las lábiles y las estables. Esas son las células más importantes para la curación de las heridas. Tanto en la separación por regeneración o por sustitución. Es igual. Pero las células madre tisulares también participan, ¿sí? Pero su participación es mínima cuando estas células se dividen. Estas células maduras con capacidad, esas son las más importantes. Las células madre tisulares actúan muy poco cuando estas están dividiendo. Si estas células maduras con capacidad de división fracasan, no se dividen, entonces hay recién las células madre tisulares son las que toman el mando de la separación de los tejidos. ¿Sí? Eso es importante. Ahora bien, también participan en esto los factores de crecimiento, porque si una célula madre tisular se divide, la división mitótica simétrica, ¿no es cierto? Hay dos células madre tisulares, ¿no es cierto? Células madre tisulares que son las más diferenciadas, no es una. Una sola sale del ciclo celular, la división mitótica simétrica. Una sola célula madre tisular se divide en dos. Las dos son células madre tisulares, que quiere decir que son células completamente indiferenciadas. Cuando hablo de diferenciación, cuando no sabemos realizar ninguna función. Entonces, como no sabemos realizar ninguna función, estas células tienen que aprender a realizar una función. A eso dice células maduras cuando realizan una función. Entonces, para que estas células puedan madurar, se necesitan los factores de crecimiento. Factores de crecimiento. Por ejemplo, para que los hepatocitos puedan crecer, puedan proliferarse, todo eso, factor de crecimiento hepatocitario. Entonces también es importantísimo la presencia de factores de crecimiento para la reparación de los tejidos que van a incidir en las células que van a proliferar, en las células que van a diferenciarse, la célula madre tisular, por ejemplo, tiene que aprender a realizar una función determinada. Gracias a los factores de crecimiento, eso va a ayudar a que aprenda a realizar una función. Ya tiene su código genético, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, el hígado, las células madre tisulares que se llaman células de Kupffer. Las células de Kupffer son las células, son los macrófagos tisulares, las células ovales, ¿no es cierto? Esas son las células madre tisulares del hígado. Entonces, estas células madre tisulares siempre están en el ciclo celular, dividiéndose. Una sale y la otra se quiere. Pero que sale como célula madre tisular. Entonces, gracias a los factores de crecimiento, inciden en esa célula y van a permitir que estas células madre tisulares maduren, crezcan y se conviertan en células en hepatocitos. Eso quiere decir los factores de crecimiento. Entonces, en este proceso de separación también necesitamos los factores de crecimiento. ¿Sí? Hay
ahí está el factor de crecimiento. Ahora, estos factores de crecimiento tienen que ir a actuar sobre los receptores que se encuentran en la superficie de las células que van a incidir, ¿no es cierto? Hay receptores. Entonces, también hay, y ese receptor donde van a ir a actuar los factores de crecimiento será el receptor tirosinas. No se olviden, estamos hablando de factores de crecimiento para que las células crezcan. Entonces tenemos que hablar de los receptores de la tirosinas, ahí es donde van a actuar los factores de crecimiento. Y por supuesto, después de que se activan los receptores, ¿no es cierto? La tirosina sinasa, esta se va a activar y internamente va a ir a activar lo que llaman nosotros alfas, que son las vías de señalización, para que la información llegue hasta el núcleo. Llega al núcleo y el núcleo se hace la codificación de la información y el resultado de esa codificación va a mandar al componente metabólico y en el componente metabólico se van a ir formando más proteínas, todo para que la célula crezca, va a permitir que a esa célula la metan dentro del ciclo celular para que termine dividiéndose. Todo eso hace entonces la señalización. Luego también tenemos otro esquema donde habla de la integridad de la matriz, integridad de la matriz extracelular, que es ese tejido duro conectivo vascularizado. Tiene que estar íntegra. Si está íntegra esa matriz extracelular vascular, matriz, el tejido conectivo vascularizado, que es la matriz extracelular, esa tiene que estar íntegra. Si está íntegra y son tejidos que tienen células lábiles, células estables, entonces la curación va a ser completa. En cambio, así sean tejidos lábiles, tejidos estables, si esta matriz está completamente destruida y muy extensa la destrucción, no importa, va a curarse por sustitución. Esa es la integridad. Entonces, miren, termina por curarnos de fibrosis o por sustitución cuando no es íntegra la matriz extracelular. ¿Sí? Y aquí tienen en el libro todo lo que estoy hablando, cómo se lesiona, cómo se hace la hemostasia, cómo se hace la fagocitosis, la reacción inflamatoria, todo eso. ¿Sí? El esquema parte de la regeneración tisular que se sostiene sobre tres pilares conectados entre sí: proliferación celular, factores de crecimiento y la integración de la matriz extracelular del esquema que les he mostrado hace rato. Puedes sacar es toda la explicación que he dado, pero sacar la explicación que he dado de los tres pilares. Bien. Vamos a hacer regeneración hepática post-hepatectomía parcial. ¿Sí? Tienen este dibujo que he sacado por un libro de esa diapositiva. ¿Sí? En esta diapositiva que tenemos a la célula, al macrófago tisular, que es la célula de Kupffer, que se estimula por los factores de necrosis tumoral. ¿Sí? Entonces se estimulan estas células, el factor de necrosis tumoral, y al estimularse van a ir a incidir. Ahí está. Una hepatectomía parcial. ¿Qué pasa con una hepatectomía parcial? Donde el 70% del hígado se extirpa, ¿no? Las células de Kupffer se estimulan y van a secretar, van a liberar factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Y la interleucina 6. Esos dos citocinas liberan estas células de Kupffer. ¿Sí? Este factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a ir a sensibilizar a los hepatocitos restantes. Estos hepatocitos restantes que son maduros, estamos hablando de células estables. ¿Qué quiere decir células estables? Que han abandonado el ciclo celular, ¿no es cierto? Como han
el ciclo celular, entonces están en reposo. ¿No es cierto? Son células quiescentes en reposo. Mientras están realizando la actividad de los hepatocitos, de sintetizar triglicéridos, de detoxicar las sustancias, todo eso. ¿Sí? Eso es lo que realizan los hepatocitos maduros. Mientras están realizando esas funciones, estos hepatocitos abandonan el ciclo celular y se encuentran en etapa de reposo, en la etapa de G0. ¿Sí? Entonces, este factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 va a sensibilizar al hepatocito. Entonces, este hepatocito sensibilizado va a entrar, va a permitir que entre otra vez al ciclo celular. ¿Sí? Del reposo que está de etapa G0 va a entrar a la etapa G1, que es el ciclo celular. ¿Sí? Hay los factores de crecimiento hepatocitario, todos esos factores de crecimiento van a impulsar a que este hepatocito vaya por la etapa G1, la etapa S1, la etapa G2, hasta llegar a la mitosis y se van a dividir. Y se dividen en dos hepatocitos, ¿no es cierto? Entonces, estos hepatocitos maduros, como son dos, salen del ciclo celular y van a ir a reemplazar a lo que falta, a la cantidad de células, ¿no es cierto? Es así como se hace entonces tenemos la fase de la terminación. Ahora, cuando este hígado ha logrado tener el tamaño normal, ¿no es cierto? Porque lo único que se restaura en este tipo de curación es restaurar la funcionalidad, el tamaño, no la arquitectura. Por ejemplo, si han sacado un lóbulo, no se forma otra vez el lóbulo, pero logra tener el tamaño y restaura la funcionalidad. ¿Sí? Entonces, cuando se ha logrado eso, aparecen otros factores de crecimiento que van a frenar la proliferación de hepatocitos, porque sería posible que siga, cuando ya se tiene el tamaño normal del hígado, la función se ha logrado, de que la funcionalidad del hígado esté bien. Entonces, ahí aparece el factor de crecimiento transformante beta, que los fibroblastos son los que esta célula de Kupfer va a sintetizar el factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta frena que los hepatocitos se sigan dividiendo. Y esa es la terminación. Aquí está, detiene el crecimiento de los hepatocitos. Y así es como se recupera la totalidad en funcionalidad, pero no en arquitectura del hígado cuando hemos sufrido una hepatectomía. ¿Sí? Y esta es la cadena principal, las células madre vaca. ¿Qué pasa con las células madre tisulares? Estamos hablando solamente de las células maduras, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las células madre tisulares? Solo se activan cuando la proliferación de los hepatocitos maduros es insuficiente. Solo ahí se activa. Entonces, conclusión, las células madre tisulares en este tipo de regeneración casi no tienen participación. Solo participan cuando las células que están proliferando, se están dividiendo, no es suficiente, es insuficiente. Entonces, ahí participa la célula madre tisular. ¿Listo? Ahora, ¿cómo las células de Kupfer inician la sensibilización de los hepatocitos? ¿Cómo las células de Kupfer inician la sensibilización de los hepatocitos? La célula de Kupfer, que es un macrófago tisular, libera las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 que ya les he hablado. Estos van a ir a actuar sobre receptores hepatocitarios. Y ese receptor que tienen los hepatocitos se llama TNFR1. TNFR1.
Ese es el receptor que tienen los hepatocitos que van a ir a ser estimulados por el factor de alfa o interleucina. Entonces, estos van a ir a estimular estos receptores y esos receptores van a dar las señales al núcleo para que los hepatocitos sensibilizados entren de la etapa de G0 a la etapa G1. ¿Sí? Entonces, solamente sensibiliza este factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Y la interleucina 1. Solo sensibiliza. ¿A qué? A que el hepatocito entre de la etapa de G0 a etapa de G1. ¿Sí? A ver, aquí está. Una vez que el hepatocito está sensibilizado, pero todavía no se está dividiendo, responde a factores de crecimiento. Ahora se van a dedicar a los factores de crecimiento. Miren cómo es una cosa el factor de necrosis tumoral y es otra cosa el factor de los factores de crecimiento. Ahí están los factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, ¿cuáles son? Las que van a ir a activar los hepatocitos para que terminen disminuirse y adentro del citosol. Aquí los hepatocitos ya están dentro del citosol, están en la etapa G1. Si no hay factores de crecimiento, se puede llegar a la etapa G1. Entonces, ahí vienen los factores de crecimiento hepatocital, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento transformante alfa. Esos son los factores de crecimiento que van a ir a actuar sobre los receptores activados, que es el receptor MET y el receptor EGD. Son dos receptores por los cuales van a ir a actuar. Entonces, estas van a ir a estimular toda la vía de las RAS dentro del hepatocito, ¿no es cierto? Y va a progresar de la etapa G1 a la etapa S. Entonces, esto para que progrese de la etapa G1 a la S necesita factores de crecimiento. ¿Cuáles son esos factores de crecimiento? Factor de crecimiento hepatocital, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante beta-alfa. Esos son. Estoy hablando del factor de crecimiento transformante alfa, perdón, porque el factor de crecimiento transformante beta frena el crecimiento. ¿Sí? Entonces, esos van a permitir la proliferación que van a realizar, permiten que vaya de la etapa de G1 a la S y terminan dividiéndose y ahí vamos a tener la proliferación. Esta proliferación, dice, va desde la parte periférica hasta la central. Siempre la proliferación hepática dice que va de la parte periférica del líquido y se va acercando a la parte central. Eso también ya es otra. Ahora, el papel de las células madre tisulares aquí, ¿qué pasa? En el hígado, sometido a una hepatectomía parcial simple, el hepatocito maduro tiene tanta capacidad de autoreplicarse que es prácticamente el único protagonista en la vía de los progenitores, que es la célula madre tisular, queda en segundo plano. Solo se activa cuando este mecanismo principal actúa. Hasta ahora estamos viendo que en los procesos separativos las células madre tisulares ocupan un segundo plano. ¿Sí? Esto no dice nunca. Conclusiones. Tenemos hepatocitos maduros por un lado, ¿no es cierto? Que es un mecanismo principal y eficiente que estos hepatocitos maduros son los que van a ser las responsables para la regeneración completa y la sustitución de la funcionalidad completa de los hepatocitos maduros. Estos hepatocitos maduros dependen de las células madre tisulares que están en los conductos de Henle. En esos conductos de Henle se encuentran, no sé qué las células madre tisulares se encuentran en unos espacios especiales que se llaman nichos. Acá se llaman conductos
decimos es secundaria la actividad de la célula de la separación. Por último, en conjunto la secuencia es la pérdida de la masa hepática, genera señales que activan a las células de Kupffer, que son los macrófagos tisulares. Estas liberan factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 1 que sensibilizan a los hepatocitos, se lo estimulan para que llegue al ciclo celular. Luego los factores de crecimiento empujan a los hepatocitos ya sensibilizados a dividirse, ¿verdad? Como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que son secretadas por las células de Kupffer, son las que van a estimular aquel hepatocito, entre de la fase de G0 a la fase G, al ciclo celular. Solo estimulan, solo hilo responsables para que terminen dividiéndose son los factores de crecimiento. De estos factores de crecimiento son las que van a empujar a que los hepatocitos pasen de la etapa de G1 a la etapa S, a la etapa M y terminen en el C. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Factores de crecimiento empujan a los hepatocitos y sensibilizados a dividirse. Una ola que avanza. ¿Cómo se dividen los hepatocitos? O sea, la regeneración de los hepatocitos. El espacio periportal que se llama al espacio periportal, que avanza del espacio periportal, quedan como reservas, solo son relevantes cuando la capacidad replicativa del hepatocito maduro está agotada o bloqueada, esos cursos relacionados a una magnetismo. Por ejemplo, el daño hepático crónico, no en un daño hepático crónico, las células magnetisulares pueden ser importantes. Pero si no hay daño hepático crónico, los hepatocitos maduros son los importantes. ¿Sí? Como hemos hecho nosotros la separación de una hepatectomía simple, entonces hemos hablado de hepatocitos maduros. Si fuera una necrosis crónica extensa, tendríamos que hablar de las células hepatocitadas. Y me damos cuenta de que saben que ya no vamos a hablar por dato. La próxima clase voy a traer para dar directamente ese